Esta noche con la excongresista Jenny Vilcatoma, que ya está con nosotros en estudios. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. A ver, ¿qué fue lo que pasó en este caso? ¿De qué trata la denuncia en concreto que usted además la presentó en su momento contra Martín Vizcarra? Así es, cuando ejercí el cargo de congresista de la República, el 30 de enero del año 2019 interpusimos una denuncia por varios hechos y por varios delitos contra Martín Vizcarra, tanto a nivel de la Fiscalía de la Nación como a nivel del Congreso de la República. En el Congreso de la República esta denuncia ya dio sus resultados y se le ha inhabilitado 5 años, pero en el ámbito de la Fiscalía de la Nación, después de 5 años de tener esta investigación, que tuvo las mismas pruebas que se están presentando en la formalización, desde el momento de la interposición, recién se está presentando esta denuncia ante el Congreso de la República y ha recogido de manera objetiva y corroborada con elementos de convicción que el presidente de la República, en aquel entonces, Martín Vizcarra, cometió el delito de falsedad genérica en 2 momentos. Una, el día 9 de enero del año 2019, donde en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno niega que C&M Vizcarra tuvo vinculaciones comerciales o fue proveedora de la empresa Odebrecht en la construcción de la carretera interoceánica. Luego, Panorama hizo un análisis de los hechos e identificó que había mentido. Exacto. ¿Por qué? Porque en realidad la empresa Conirsa estaba integrada por Odebrecht y por otras empresas. Y Odebrecht además como accionista mayoritario. Como accionista mayoritario, y eso lo conocía perfectamente Martín Vizcarra porque él ejercía el cargo de vicepresidente y el cargo de gerente de operaciones. Exacto. En forma posterior, el día 20 de enero, en un programa televisivo, en un dominical, con Mónica Delta, miente nuevamente al afirmar que él, antes de asumir el cargo de presidente, antes de asumir digamos, como integrante de la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, él había concluido todo tipo de vinculaciones con C&M Vizcarra. Claro, porque en ese momento él reconoce que efectivamente esa empresa, C&M Vizcarra, había contratado, había sido parte, ¿no?, de la ejecución de esta obra, pero él dice, yo ya no soy parte de C&M Vizcarra, o sea, yo no tengo ahí nada que ver. Y en ese momento eso era mentira totalmente, porque en ese momento que ya era presidente de la República, él había asumido en marzo del año 2018, y estamos hablando un año después, en enero del 2019, él en esa fecha dice que desde el inicio él había renunciado a los cargos directivos de la empresa C&M Vizcarra, lo cual era totalmente falso, porque él continuó ejerciendo el cargo tanto de vicepresidente como gerente de operaciones cuando asumió el cargo de ministro, pese que hay una prohibición taxativa en la Constitución, y luego incluso cuando fue presidente de marzo hasta agosto, que recién se inscribe los documentos o las escrituras públicas que lo retiran de ese cargo, él fue gerente de operaciones y vicepresidente de la empresa C&M Vizcarra. En ese momento lo negaron, en ese momento desarrollaron una campaña mediática terrible, pero nosotros cumplimos con hacer llegar todos los elementos de convicción objetivos de fecha cierta que han impedido que esta investigación se archive como otras. La ley, ¿qué es lo que dice al respecto, respecto al funcionario público? Le prohíbe a los ministros que puedan integrar algún tipo de empresa. Ya. Vizcarra era parte de esta empresa que estaba... Era gerente de operaciones de C&M Vizcarra y vicepresidente. De acuerdo. Y cumplió la función de ministro. Quisiera decir algo más. Sí. Esta denuncia inicial fue ampliada porque pedimos que también se investigue todos los 12 contratos que había ganado Obrainsa en su gestión de ministro, precisamente por estas vinculaciones. Ese es el punto que quería llegar, porque ¿qué pasa en ese periodo en el que Vizcarra es funcionario público y sigue siendo parte de esta empresa? La empresa se ve beneficiada, gana contratos. ¿Qué pasó ahí? En ese momento la defensa de Martín Vizcarra decía de que finalmente no había ningún problema porque C&M Vizcarra no contrataba con el Estado, pero nuestra posición era diferente. Si tú tienes una empresa particular que tiene al presidente de la República o al ministro de Transportes o al entonces embajador como gerente de operaciones de la empresa C&M Vizcarra, esta empresa puede contratar con empresas particulares. La pregunta es, ¿esas empresas particulares sí contrataron con el Estado en esta etapa? Muchas de ellas sí han contratado. Por eso es que hacemos la ampliación en forma posterior, porque Obrainsa gana 12 contratos en la gestión de Martín Vizcarra cuando era ministro. Iniciaron la investigación, pero por un tema de plazos lo han desacumulado de esta investigación y continúa el día de hoy
ante la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios por negociación incompatible. Esa denuncia también tiene que dar sus resultados porque hay graves cuestionamientos entre Martín Vizcarra y la empresa Obrainsa y cómo es que ganan contratos cuando él fue ministro de Transporte. Esta denuncia constitucional que va a pasar ahora al Congreso de la República es por los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos. ¿Es cárcel? Así es. Sí, por supuesto que sí. Mire, hay dos hechos. El del 9 de enero del año 2019 y el del 20 de enero del año 2019, y por ambos se le está imputando falsedad genérica. Y resulta que ese mismo año, el 2018, el 30 de octubre, Martín Vizcarra presenta su declaración de intereses. Y en esos días estaba muy de moda la declaración de intereses en el gobierno tanto de PPK como de Martín Vizcarra. Él presenta esta declaración jurada el 30 de octubre del año 2018 y es ahí que omite su condición de vicepresidente y su condición de gerente de operaciones. Es por ello que le están formulando esta denuncia constitucional también por el delito de omisión de consignar información en declaración de documentos. ¿Y por estos delitos de a cuánto ascendería la pena? Bueno, en este momento están haciendo una imputación por delitos en concurso real, ¿no? Esperemos cómo es que el Congreso va a tramitar y incluso esta proyección que hace la Fiscalía de la Nación en este momento a nivel ya de la investigación preparatoria, ¿no? Puede corroborarse con más actos de investigación y yo creo que la pena que tiene que sumarse, porque son hechos diferentes, en momentos diferentes, puede llegar a ser una pena grave, sumada a la investigación que en este momento está llevando a cabo la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios por negociación incompatible por las contrataciones que tuvo Obrainsa. Ya, bueno, es que hay que ubicarnos porque como Martín Vizcarra tiene varias investigaciones en curso y en momentos diferentes, hay que situarnos bien. Y justamente esto me lleva a otro tema, porque este caso que está exponiendo en este momento no es un tema menor, pero definitivamente hay otros, por lo menos, mucho más graves en cuanto a la magnitud de lo que desencadenaron, que preocupan que no se estén investigando en este momento, como el caso de la compra de las pruebas rápidas durante la pandemia, comprado por el gobierno de Martín Vizcarra, que fue archivado y que se ha pedido ya hace 2 semanas, por lo menos, que se reabra. ¿Por qué no se reabra hasta el momento? Quiero ser clara en este punto. Esta denuncia ha demorado 5 años. Tenía todos los elementos de convicción objetivos y ahora han formalizado con esos mismos elementos. O sea, no hay nada nuevo ahí. ¿Qué es lo que está pasando con esta denuncia? Que tenía que haberse formalizado todavía en la gestión de Zoraida Ábalos o de Pablo Sánchez o de Patricia Benavides y no se hizo. Lo que está queriendo hacer el fiscal de la Nación en este momento es engañar a la población con esta denuncia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es grave, porque se le descubrió en la mentira a un presidente de la República que mentía a la población en temas tan sensibles relacionados a corrupción, en este caso la empresa Odebrecht. Pero lo que tenemos ahora en la población es la expectativa por la investigación archivada por las pruebas rápidas. Entonces el fiscal de la Nación no debe creer que con esto ya contentó a la población y porque ya está denunciando a Martín Vizcarra en un tema, no debemos dudar de su accionar. O sea, lo que nos está diciendo es que el fiscal dice, sí investigo a Martín Vizcarra y lo denuncio. Claro, lo que está queriendo es hacer... Pero en otro tema que es mucho más grave, por las consecuencias, por las muertes de peruanos, esto sigue archivado. Esta investigación tenía que haberse formalizado hace mucho tiempo. Y podía haberlo hecho al iniciar su gestión o lo podía haber hecho después, pero lo hace en este momento para esconder su accionar cuestionable en relación a la investigación por las pruebas rápidas. Pero por el caso de las pruebas rápidas, teniendo en cuenta que hay indicios que no han sido tocados, que no han sido tomados en cuenta por el fiscal de la Nación, por esta solicitud que hace la propia Procuradora General del Estado, ¿no tiene el fiscal de la Nación la obligación de reabrir la investigación? Tiene la obligación de reabrirlo. ¿Y por qué no lo hace? Tiene que hacerlo y está dejando pasar mucho tiempo. Por eso digo que, si bien es cierto, esta denuncia es muy importante porque tenía todos los medios de prueba y definitivamente estaban blindando a Martín Vizcarra durante estos 5 años, pero no debe intentar engañar a la población con esta denuncia cuando su responsabilidad está directamente relacionada en este momento a reabrir la investigación por las pruebas rápidas. Investigar todo lo que se tiene que investigar. Que compromete, ¿no? que es necesario conocer qué es lo que sucedió y cómo operó la corrupción en relación a la adquisición de pruebas rápidas, porque no solamente tenemos por un lado todos esos actos de corrupción que deben haber mediado para que se compren esas pruebas rápidas, sino cómo es que la compra de esas pruebas rápidas generó la muerte de muchos peruanos, que lo más grave, fallecieron con un resultado negativo para el COVID y eso les impidió ingresar a un centro de salud, a un hospital. Pero además, ellos no están dentro del cómputo de los fallecidos
por COVID. Claro, es decir, no tenemos tenía una serie, una cantidad muy grande de peruanos fallecidos que no se les reconoce como parte de los fallecidos por el COVID. Y eso es un derecho que asiste, es un derecho que todos los ciudadanos debemos exigir, es un derecho a conocer la verdad, es un derecho innominado de acuerdo. que tiene el fiscal de la Nación la obligación de hacer que se reabra. Todos los casos se le juntan a Martín Vizcarra, porque ahora también la Procuraduría General del Estado afirmó que Martín Vizcarra usó su cargo para beneficiar al cantante Richard Swing con una contratación en el Ministerio de Cultura que supera los 40.000 soles y que esto, dice la Procuraduría, habría sido por la amistad, por el vínculo que tenía con Martín Vizcarra desde la campaña. Así es, eso en pocas palabras se llama corrupción. Devuelvo con puestos de trabajo del Estado, con dinero del Estado, los favores políticos que me puedan haber hecho en campaña o en todo el desarrollo de mi labor política. Eso es lo que ha hecho Martín Vizcarra, pero en buena cuenta Richard Swing ha significado la caída de Martín Vizcarra. Él era intocable en ese momento y tan escandaloso ha sido el favorecimiento en relación a este caso que él llevó a que la información en Palacio de Gobierno sea manipulada para evitar se conozca que Richard Swing ingresaba a Palacio. Intentó coordinar, ¿no?, una estrategia. Además de que hubo información que ha sido manipulada y luego no midió, incluso, ¿no?, que estaba comprometiendo a sus asesoras para que ellas puedan tener una coordinación en esa misma línea. Pero ahí apareció Karen Roca, que grabó a Martín Vizcarra y reveló cómo es que él daba el direccionamiento para que se borre esa información. Ese momento para mí es trascendente en la caída de Martín Vizcarra porque eso da lugar a una primera vacancia, que si bien es cierto no se aprueba, pero él quedó prácticamente desangrándose a la otra vacancia que finalmente sí fue declarada Pero él no se cansa porque pese a que tiene 2 inhabilitaciones, está luchando para que sean revertidas en el Poder Judicial, está llegando al Tribunal Constitucional porque quiere ser presidente nuevamente. Tiene apetito de poder, tiene apetito de los presupuestos del Estado. Está comprobado ya con tantas investigaciones que la gente que lo acompañó, que la gente que lo rodeó, está cuestionada por corrupción en relación a su gestión en los diferentes momentos de su carrera política. Entonces, encima que tenemos el tema de las pruebas rápidas y de tantas muertes en la pandemia, Martín Vizcarra, a nivel nacional, es odiado por la población. Porque muchos familiares en el silencio esperan una respuesta, esperan que se aplique las sanciones debidas a Martín Vizcarra por las cosas que cometió y que generaron tantas muertes. De acuerdo. Puedes recorrer en las calles a nivel nacional y no hay una sola familia que no haya perdido un familiar en estas condiciones. Vamos a ver cómo avanzan las investigaciones porque, insisto, acá hay que situarnos porque son tantas desde que era gobernador regional que nos podemos perder un poco en el camino. Gracias, como siempre, por haber venido. Gracias. Muy bien.